sin más por el momento, vamos a dar inicio, vamos a compartir la pantalla. Bien, para la parte de las preguntas, vamos a intentar que sea, sobre todo al final, como ahorita estoy compartiendo desde el iPad, me es un poquito complicado ver, por ejemplo, el chat. Entonces voy a hacer algunas preguntas durante la ponencia. Aquí sería bueno que alguien pudiera encender su micrófono para pues contestar la pregunta en caso de ser solicitada. Amigo, ¿me confirmas? ¿Ahí se ve bien la presentación? Sí, amigo, la observamos. Bien, perfecto. Pues vamos a iniciar con este ámbito de la intubación asistida farmacológicamente. En primer lugar, sabemos que el manejo de la vía aérea es una de las prioridades en un paciente crítico, ¿sí? Sabemos que eventualmente el manejo de la vía aérea es importante a cualquier nivel, en un paciente que está estable, en un paciente que está crítico, pero en estos pacientes críticos la disfunción de esta vía aérea va a ser una causa del aumento tanto en la mortalidad como en la morbilidad. Sabemos que la mortalidad pues es propiamente este porcentaje de muerte asociado a una enfermedad y la morbilidad es este porcentaje de discapacidades y secuelas asociadas a una enfermedad. Sabemos que una de las principales secuelas asociadas a la pérdida de la vía aérea pues será pues esta encefalopatía hipóxico-isquémica que eventualmente llevará a mi paciente a tener múltiples morbilidades neurológicas. Bien, cuando hablamos de intubación en secuencia rápida, yo siempre les comento que durante mucho tiempo se ha realizado la intubación en secuencia rápida mal. ¿Por qué? Porque lo único que se hace de la intubación en secuencia rápida es lo rápido y se le pone los medicamentos y antes de que ya hagan latencia ya se les está poniendo el tubo endotraqueal y el paciente aún hasta se está moviendo. Entonces, hay que priorizar el hacerlo en secuencia y no hacerlo en rápido, por así decirlo. Ahorita vamos a ver que hay una serie de tiempos en los cuales podemos tomarnos más tiempo y en los cuales pues tenemos unos minutos específicos para realizar ciertas maniobras. Cuando hablamos de una intubación en secuencia rápida, pues hablamos propiamente de la aplicación simultánea de un bloqueador neuromuscular y un agente de inducción. Esto con el objetivo de tener pues condiciones óptimas para la intubación, llámese relajación o parálisis neuromuscular y pérdida de la conciencia. Previamente a esto y asociado a esto también, pues bloqueamos las vías del dolor administrando fármacos analgésicos potentes para que aparte del paciente no tenga dolor y no tenga esta respuesta adrenérgica a la intubación. ¿A quién sí y a quién no darle una intubación asistida farmacológicamente? Bien, esta pregunta es, objetivo de muchas interrogantes y muchas discusiones y mucho debate entre los profesionales de atención médica, ya sea a cualquier nivel, ya que dar realmente un diagnóstico al cual siempre sí o siempre no se le va a intubar es difícil. Sabemos que siempre hay que acoplarnos a las características propias del enfermo, propias de la enfermedad, de la situación y del entorno, ¿sí? Para esto, algunas de las situaciones que pueden acompañar a mi paciente y que en los cuales es más probable que yo pueda o que requiere intubarlo, pues son pacientes con alteración en el estado de alerta o de conciencia con una escala de coma de Glasgow menor o igual a 9 o también algunas bibliografías manejaban escala de coma de Glasgow igual o menor a 8. El hematoma sofocante en cuello, la obstrucción propia de la vía aérea, aquel trauma en la vía aérea y maxilofacial por el hecho de requerir este sello hermético en la vía aérea y que no pase sangre a la misma y que esto pueda llegar a ocasionar mayor probabilidad de atelectasia, de broncoaspiración y demás. Aquel paciente agitado que va a requerir sedación, dependiendo del grado de sedación y hasta qué grado lo vamos a llevar, puede o no requerir pues la instrumentación de la vía aérea. El paciente con trauma torácico, con hipotensión o hipoxia por reanimación, que va a requerir esfuerzos mecánicos ventilatorios, también será necesaria pues la intubación asistida farmacológicamente, el paro cardíaco. En esta situación también hay autores que recomiendan solamente en esta situación la intubación crash, que hablamos que es una intubación sin la administración de medicamentos, aunque como ya vemos es únicamente ciertas indicaciones muy específicas como el paro cardíaco. Estigma de quemaduras en las vías aéreas,
por el edema que se presenta. Sabemos que un dispositivo supraglótico, una vía aérea orofaringea, una nasofaringea, pues podrían repercutir un poquito más a mal en esta situación. Quemaduras extensas, trauma raquimedular cervical, sobre todo en un trauma muy alto que requiera o que afecte los músculos de la ventilación, trauma, el choque severo, insuficiencia respiratoria, la incapacidad para mantener la vía aérea permeable. Bien, como ya les comenté, aquí hablamos de dos cosas, que es una secuencia que es rápida, ¿no? Que es una secuencia que se utiliza para intubar rápidamente a mi paciente. Nunca nos olvidemos de la primera palabra, secuencia. Cuando hablamos de secuencia, es realizar una serie de pasos en un orden establecido. No nos vayamos a lo rápido, a poner medicamentos rápidamente y a lo loco y antes de que el medicamento haga su efecto ya estoy intubando, porque esto repercute drásticamente en el compromiso de mi paciente. Si yo, por ejemplo, tengo un paciente con un trauma craneoencefálico con una escala de coma de Glasgow de 7 inicialmente y que yo voy a requerir intubar su vía aérea y yo hago una intubación rápida y no en secuencia, pues muy probablemente por los esfuerzos de intubación sin el tiempo de latencia adecuado de mis medicamentos, voy a elevar la presión intracraneal de mi paciente con desenlaces catastróficos. Esto puede llevar inclusive a una herniación cerebral y que mi paciente ya esté bien intubado, pero bien herniado cerebralmente. Y esto pues eventualmente es malo para el pronóstico del mismo. Bien, hago hincapié en esta imagen. Recordemos que existen estas 7 Ps, algunos manejan 8 Ps. La mayoría de las bibliografías de vía aérea, sobre todo el American Society of Anesthesiologists, manejan las 7 Ps, en las cuales, si se fijan, antes del tiempo cero tenemos alrededor de 18 minutos antes de yo iniciar la parálisis. Por eso les digo, no es rápida. Es rápida a partir de la parálisis, del tiempo cero, porque a partir de ahí tenemos segundos para realizar los procedimientos, pero toda la secuencia como tal no te dice intúbalo en 5 minutos. Sí tenemos que tener un tiempo de preparación, un tiempo de preoxigenación, un tiempo de pretratamiento, que esto se hace en 18 minutos y ya teniendo todo esto, seguro de mi paciente, realizo una parálisis y a partir de ahí tengo mis segundos bien establecidos y mi paciente claramente a los 2 minutos, 2 minutos y medio ya va a estar intubado. Entonces, es eso. Sí es rápida a partir del tiempo de parálisis, pero si hablamos de toda la secuencia, pues nos podemos llevar inclusive hasta 20 minutos en una secuencia rápida de intubación. Bien, en el primer punto, en la primera P, hablamos de la preparación. Aquí preparamos 3 cosas: los materiales, los medicamentos y la evaluación del paciente. Esto no se nos debe olvidar. ¿Cuántas veces no hemos visitado, no solamente en la sala de urgencias, en un quirófano, en la ambulancia, que ya estamos listos para intubar? Ya relajamos al paciente, ya indujimos al paciente y cuando voy a hacer la laringoscopía, mi mango o mi hoja no tiene luz. Esto se debe de evitar por completo. O estoy haciendo la laringoscopía, no veo nada, veo un Cormac 3, mi tubo no alcanza a tener esa curvatura para alcanzarlo, no tengo un buggy, no tengo un estilete y esto me dificulta más la intubación. O no pude intubarlo, ya está mi paciente relajado y no tengo un dispositivo supraglótico, no tengo cánulas orofaringeas para que me ayude a permeabilizar la vía aérea. Entonces, todo esto lo tengo que evitar. Por esta situación, vamos a planificar los materiales y los medicamentos. Ahorita vamos a hablar sobre los medicamentos. Tenemos que tener hojas y mangos de diferentes tipos, los mangos que tengan pilas y repuestos de las mismas, las hojas que sean hojas Miller, hojas McIntosh, que son las más comunes, y bueno, si tenemos a la mano una hoja McCoy, pues será mucho mejor. Tubos endotraqueales de diferentes medidas, guías o estiletes, ya sea un estilete rígido como el que vemos, semirrígido como el que vemos aquí, o de preferencia un buggy o un introductor elástico. Dispositivos tanto orofaríngeos como la canalorofaringea o los supraglóticos también serán necesarios, porque, bueno, más adelante vamos a hablar de que existen ya algunos algoritmos como los de la DAS de vía aérea difícil, los de la ASA de vía aérea difícil o el esquema Vortex, que ahorita está mucho en auge, que habla sobre esta ventilación con dispositivos no invasivos a la vía aérea y los dispositivos supraglóticos. También tenemos que tener a la mano que el dispositivo que vamos a utilizar para dar ventilación a presión positiva. Me ha tocado observar que el paciente está intubado, pero que lo llevan 20 minutos, 30 minutos y que como no tenían un bolsa válvula mascarilla de adulto, lo estaban dando con un pediátrico, dándoles volúmenes corrientes insuficientes. Esto a lo mejor dirán, pero está intubado. Bueno,
Si mi paciente tiene un volumen corriente insuficiente, muy probablemente va a retener CO2. Y si mi paciente fue intubado por un trauma craneoencefálico, este CO2 va a causar vasodilatación cerebral, causando mayor edema. Y este mayor edema causa, pues, aumenta la presión intracraneal, disminución de la presión de perfusión cerebral y muerte neuronal. O sea, todo esto interviniendo en el pronóstico de mi paciente. Flujo de oxígeno también se intuba, ya le pusimos el ambú o ya le pusimos el bolsa para mascarilla, y híjole, mi tanque no tiene oxígeno. Entonces, todo esto hay que ir previniendo, hay que tener esa planificación. Ojo, bien importante, dispositivos de aspiración. Es muy común en el área prehospitalaria y en el área de urgencias encontrarnos con una vía aérea inundada de secreciones de vómito, de sangre. Para esto tenemos que tener dispositivos de aspiración tanto flexibles como rígidos, y de preferencia tener una sonda de aspiración Ducanto que nos servirá para realizar esta intubación sala. Dispositivos para medir la presión del CUF o del manguito endotraqueal o de los dispositivos supraglóticos, de preferencia realizarlo con un manómetro ya realizado, ya que si vamos a volar a nuestro paciente también tenemos que estar midiendo la presión del tubo, del CUF del tubo endotraqueal. Fijadores, que bueno, lo ideal es tener dispositivos como el Thomas, ya son preestablecidos, prefabricados para una pues fijación del tubo endotraqueal, aunque bueno, como buenos mexicanos, si no nos podemos siempre acoplar fijándolo con cinta, ¿no? Con tela adhesiva. Y bueno, los medicamentos de los cuales vamos a hablar más adelante y qué vamos a utilizar para ver que mi tubo está adecuadamente en la tráquea. Ya sabemos que el primer dato característico es que yo, bajo visualización directa, vi que mi tubo pasó a las cuerdas, y la otra, pues eventualmente la auscultación, lo mejor será la canografía. Bien. Otra cosa importante que muchas veces no tomamos en cuenta y que realmente es sumamente importante es la valoración previa a la intubación. Y aquí me dirán, es que yo en el área de urgencias es difícil que yo haga una buena valoración. Estoy de acuerdo, pero es una verdad a medias. ¿Por qué? Bien, si nos vamos a los antiguos libros desde hace, les puedo decir, más de 15 años, más de 10 años, la única escala de predicción que teníamos era esta, la escala Lemon, en la cual pues valorábamos 5 rubros, examinábamos la lesión o trauma en la vía aérea, evaluábamos la regla 332, dependiendo en la distancia interincisiva, mentoidea y del cartílago tiroides al suelo de la boca. Evaluábamos la apertura oral, la obstrucción de la vía aérea y el cuello, la movilidad del mismo. Pero aquí presenta pues ciertas incongruencias con el área de urgencia, sobre todo porque yo como anestesiólogo, si evalúo a mi paciente un día antes al día siguiente que se va a operar, pues bien puedo realizar todo esto, ¿no? Pero ¿qué probabilidad? Y por eso, en este sentido mío, que yo como paramédico de cuidados críticos realizo situaciones en el prehospital o en el área de urgencias, ¿qué inconveniente tendrá? No sé si alguien guste activar su micrófono. ¿Qué inconveniente tendrá esta escala, la escala Lemon de valoración de la intubación? ¿No sé si alguien por aquí quisiera Buenas tardes. participar? Ajá, te escucho. Buenas tardes. ¿Sí me escuchan bien? Sí, perfectísimo. Bien, bueno, doctor, en primer lugar, pues el hecho de que, por ejemplo, para la valoración de la apertura oral, pues, se necesita que el paciente esté en sedestación, entonces, y que obviamente sea cooperativo, que se encuentre consciente y pueda ayudarnos a realizar estas maniobras, ¿no? Que él aperture su boca para poder medir y para poder observar de manera adecuada también la escala de Malampati, y quería valorar las estructuras anatómicas del fondo de la cavidad oral, ¿no? Tanto los pilares, los fauces, la úvula y todo lo que podemos observar. Perfecto, excelente aportación, todo es correcto. Realmente es que para el área de urgencias, muchísimas gracias, realizar una escala Lemon, y por eso antes decían, es que ¿para qué la realizamos si es difícil hacerlo? Y estoy de acuerdo, pero como les comento, es una verdad a media. Estoy de acuerdo que para tener una buena evaluación Lemon con alta sensibilidad y especificidad, debemos de tener en primer lugar un paciente estable, bueno, un paciente consciente, un paciente cooperador, que sea capaz de sentarse, abrir su boca, y sin necesidad de la fonación, que saque la lengua, que coopere básicamente. Y realmente es que los pacientes que vamos a intubar en el área prehospitalaria y en el área de urgencias, poquísimos, un mínimo porcentaje de ellos, pues podrá cooperar. Por esta situación, pues se han estado encargando de ver varias escalas. Ojo, antes
de continuar con esto, yo les voy a comentar, todas estas escalas son predictoras. Todas estas nos van a predecir que mi vía aérea o la vía aérea de mi paciente es difícil. Y con esto yo puedo preparar, ¿sabes qué? Es que tiene predicción de vía aérea difícil. Voy a prepararme ya, dispositivos quirúrgicos, porque a lo mejor me llevo a un plan quirúrgico de la vía aérea. Voy a prepararme mis hojas McCoy. Si tengo a la mano mi videolaringoscopio, voy a pedir, es que, oye, tú y tú, que también saben intubar, vengan, échenme la mano, porque este paciente tiene predicción de vía aérea difícil. No podemos diagnosticar una vía aérea difícil hasta que nos enfrentamos a ella. Lamentablemente, un gran número de pacientes no cuentan con predictores de vía aérea difícil y cuando nos encaramos a ellos, presentan vía aérea difícil. Para yo poder diagnosticar una vía aérea difícil, son aquellos que cumplan con alguno de estos criterios. Uno, que sea difícil de ventilar. Esto quiere decir que aún con 2 operadores o aún con 2 operadores no puedo manejar con ventilación a presión positiva una saturación por arriba de 90. Otra situación, que después de 3 intentos o 10 minutos de laringoscopía no veo nada, que es laringoscopía difícil. O intubación difícil, que es después de 3 intentos o después de 10 minutos de intentos de intubación, no puede intubar a mi paciente. Algunas bibliografías ya más recientes también abarcan el tema de la introducción del dispositivo supralótico difícil. Quiere decir que a pesar de 3 intentos de colocación del dispositivo supralótico, no consigo que el paciente ventile. Entonces, ante cualquier esa situación, yo ya puedo diagnosticar una vía aérea difícil. Muchas ocasiones, a mí me decían en algún momento que dimos este taller, oiga, pero yo como paramédico y llego al hospital y si yo le digo al médico que tiene una vía aérea difícil, ¿es cierto? Claro que es cierto. Si yo como paramédico, con 2 paramédicos, uno encargándose del sello y otro encargándose de la bolsa, no puedo levantar la saturación por arriba del 90%, aún con una cánula orofaringia, con la movilización o los dispositivos manuales para la apertura de la vía aérea, no consigo una saturación por arriba del 90%, mi paciente ya es una vía aérea difícil. O yo intenté intubarlo 3 veces, aunque estas definiciones se van un poquito más al operador experto, aunque se dice que son 3 intentos del operador inexperto y uno del experto, y si no se puede intubar, ya se dice que es una intubación difícil. Entonces, hasta ese momento nosotros podemos definir una vía difícil, pero siempre es importante predecirla, porque si yo voy y yo no predije que tiene un paciente una vía difícil, hago el intento y es un Cormac 3, 4, es decir, no veo nada, no veo las cuerdas, pero yo predije que iba a tener esta vía difícil y tengo a la mano unas hojas McCoy y aparte tengo un boogie, con esto lo voy a poder intubar sí o sí. Al otro escenario, yo no hice estas escalas de valoración de la vía aérea y no tengo más que mi hojita 3, Mac 3 y mi mango que da medio luz. Hago eso y pues no, jamás lo voy a poder intubar. Aunque le haga burp con la mayor presión o CELI con la mayor presión, no lo voy a poder intubar. Entonces, por esto tiene importancia esta área pediátrica, una vía aérea más pequeña, cónica, una vía aérea más pequeña a comparación de una lengua más grande, lo que va a aumentar la incidencia de obstrucción en la vía aérea, un cartílago cricoides más alto, más anterior y más estrecho. Todo esto nos va a condicionar a una vía aérea difícil. En pacientes del otro extremo, pacientes con obesidad mórbida, sabemos que son aquellas situaciones en la cual desde la movilidad del cuello va a estar difícil, la introducción de mi laringoscopio, la apertura oral es más complicada y eventualmente esta grasa alrededor del cuello va a colapsar la vía aérea. Aquí están las consideraciones, como es la posición en rampa. La anatomía modificada, ya sea por trauma, masa, edema o cuerpo extraño, la presencia de vómito, sangre o fluido, en el cual vamos a realizar una intubación con la técnica de Salak, que es esta descontaminación de la vía aérea por medio de la succión con un catéter Ducanto durante la laringoscopía. En pacientes con exsanguinación, ya vamos a intubar a un paciente que está chocado, un accidente automovilístico y tuvo amputación traumática del miembro pélvico izquierdo y que tuvo una pérdida hemática alrededor de 1.500 mililitros de sangre en el lugar. Está chocado y aparte vamos a intubarlo. Sabemos que estos pacientes van a tener una baja reserva de oxígeno y que al momento de los intentos de intubación también desaturará mucho más rápido. Al momento del cuello, tenemos tanto por situaciones clínicas como traumáticas, que el paciente pueda tener esta dificultad a la movilización del cuello. Para esto se utiliza esta consideración, la técnica Mills, que es la intubación
con la inmovilización manual en la línea del paciente. Otras valoraciones, como es la de la colocación de dispositivos supraglóticos, es la valoración Rhodes, en la cual habrá dificultad para la colocación de los mismos, tanto por restricción de la apertura oral, por obstrucción en o por debajo de la laringe, distorsión de la vía aérea y los pulmones rígidos. Existen ya también estas valoraciones, esta salió en el 2015, la valoración Macocha, en la cual se van a ver tanto factores relacionados con el paciente como factores propios de la enfermedad. Si tiene más de 12 puntos, pues vamos a diagnosticar una intubación difícil. También, como ya hemos comentado, que uno de los diagnósticos de vía aérea difícil es la ventilación difícil. Tenemos la clasificación para la ventilación difícil, es la ventilación o la clasificación Hans, en la cual tenemos una clasificación del 0 al 4. Si es 0 es porque no se intentó ventilar con mascarilla facial. Es 1 si fue una ventilación fácil, 2 si es una ventilación incómoda, 3 una ventilación difícil y 4 si fue imposible la ventilación con la mascarilla facial. Entonces, como vemos, a modo de resumen de los predictores, tenemos múltiples predictores para la evaluación de la vía aérea. Cada quien va a elegir cuál va a realizar, pero los que hablamos anteriormente son los más indicados en el contexto de un paciente críticamente enfermo, en los cuales no vamos a tener un paciente cooperador que podamos nosotros evaluar adecuadamente, pues todo este rubro llamado, pues, predicción de vía aérea difícil. Esta es la escala de Malampati, que también es ampliamente utilizada. Y bien, entonces ya vimos la preparación, continuamos con la oxigenación preintubación. Para esto, sabemos que el objetivo de la oxigenoterapia o de la preoxigenación será la desnitrogenización de mi paciente, es decir, desplazar el nitrógeno, que sabemos que a medio ambiente o aire ambiente es 21% de oxígeno, 78% de nitrógeno y el resto son otros gases. El hecho es aquí desplazar ese 78% de nitrógeno, cambiarlo por oxígeno, con el objetivo de que el paciente tenga este aumento en el aporte de los tejidos de oxígeno y aumente la tolerancia a la apnea o a la hipoxia durante los intentos de intubación. Para esto existen 3 situaciones que podemos realizar, sobre todo 2 al momento de preoxigenación. Muchos me dirán, oiga doctor, pero sabemos que si es una intubación en secuencia rápida, puede ser un paciente con estómago lleno, en el cual si yo le doy ventilación a presión positiva por más de 30 segundos, probablemente yo haga a mi paciente vomitar. Y esto tiene razón. En pacientes con estómago lleno, que son la mayoría de los pacientes que nos toca atender, que estaban tomando, que estaban comiendo y que se fueron en el carro, se accidentaron, tienen un trauma craneoencefálico severo y voy a intubar. En este caso, se recomienda que si el paciente tiene ventilación espontánea, esperemos, después de que ya realizamos la inducción y la parálisis, esperemos 3 respiraciones profundas y realizar la intubación. O la otra es realizar esta intubación, una ventilación a presión positiva por alrededor de 30 segundos, siempre cuidando no introducir, lo ideal sería más de 25 centímetros de agua de presión a la bolsa válvula mascarilla. Si no tenemos cómo medir esta presión, bastará con no darle tanta fuerza a la bolsa del dispositivo bolsa válvula mascarilla. En la preintubación, vamos a ver que en esto la meta es la estabilización del paciente previa a la intubación. Ya desde hace un tiempo también existe la tendencia de reanimar antes de intubar. Muchas veces por desesperarnos en intubar y por decir, sobre todo a nivel prehospitalario, sí, yo llevo al paciente intubado, pero el paciente ya iba en paro. Y fue en paro porque justamente yo antes de intubarlo hice maniobras extremas en la vía aérea, aumentó la presión intracraneal, se hernió y el paciente hizo paro. ¿Sí? Entonces, o el paciente estaba en paro cardiorrespiratorio y antes de yo empezar con las maniobras, lo quise intubar, ¿no? Porque quise verme más cool intubando a un paciente. Entonces, recordar, antes de intubar hay que reanimar, hay que estabilizar antes de intubar. Porque en muchas ocasiones estos pacientes con dispositivos básicos de la vía aérea van a tener o van a mejorar su oxigenación mientras reanimamos y preparamos todo para tener un ambiente menos hostil durante la intubación o un ambiente más fisiológico para la manipulación de la vía aérea. Aquí en la preintubación tendrá también otro objetivo, la administración de fármacos con el objetivo de disminuir los efectos adrenérgicos o los efectos secundarios a la intubación. Sobre todo porque nosotros cuando realizamos una instrumentación de la vía aérea, que quiere decir meterle un laringoscopio a la vía aérea de un paciente, vamos a desencadenar una respuesta adrenérgica importante, sobre todo por el dolor que ocasiona esta laringoscopía.
La otra es que la vía aérea está muy vascularizada, sobre todo por el 9º y el 10º par craneal, que hablamos del más importante, sería el 10º, que es el nervio vago. Y estas terminaciones nerviosas, pues también nos dará estas respuestas fisiológicas secundarias. En primer lugar, en un paciente adulto, la respuesta fisiológica a la intubación será el dolor. Y esto condicionará un aumento de la frecuencia cardíaca, un aumento de la presión arterial, que esto se traduce en un aumento de la presión intracraneal, un aumento de la presión intraocular, dependiendo del caso, pues tiene efectos adversos importantes. En la otra, en pacientes pediátricos, esta laringoscopía a veces, al ser tan traumática, puede estimular mucho las eferencias vagales y esto ocasionar bradicardia y hipotensión. Y pacientes puede llevar inclusive al paro cardiorrespiratorio por este reflejo vagal ocasionado por la laringoscopía. Por esta situación vamos a realizar podemos administrar más fármacos. Aquí únicamente nos presentan 3, pero ahorita vamos a hablar de los demás. En primer lugar, en pacientes pediátricos es importante o tener a la mano o atropinizar a mi paciente previo a la laringoscopía o previo a la intubación. En primera, porque ya sabemos, esta laringoscopía puede desencadenar un reflejo vagal que llevará justamente a la bradicardia. O, en segundo lugar, los pacientes pediátricos, sabemos que la mayor causa de paro en ellos es la hipoxia. Entonces, estos pacientes toleran menos la hipoxia y si estamos ahí intentando intubar y no puede y está en hipoxia, empezará a bradicardizar e inclusive llegará al paro. Entonces, hay que atropinizar a nuestros pacientes a dosis de 10 a 20 microgramos por kilo de peso. Ahora bien, para disminuir estas respuestas adrenérgicas a la intubación, tenemos varios medicamentos, entre ellos la lidocaína a dosis de 1 miligramo por kilo de peso. Esto disminuirá esta presión intracraneal y disminuirá la presencia de broncoespasmo. Asimismo, también pues disminuirá la presión intracraneal a expensas de la disminución de la respuesta adrenérgica. La otra es el fentanilo, este opioide potente, un opioide sintético potente análogo de los receptores Mu o bloqueador de los receptores Mu. A dosis, aquí lo maneja a dosis de 0.5 microgramos kilo. Estas son dosis muy pequeñas, son meramente analgésicas, pero para una intubación realmente requerimos dosis más altas, hasta 3 microgramos por kilo de peso. Esto con el objetivo de atenuar esta respuesta adrenérgica a la intubación y que eventualmente nos ocasione todos estos desenlaces fisiológicos adversos. Bueno, aparte de estos, tenemos otros medicamentos en los cuales nosotros podemos utilizarlos en la preintubación, como es inhibidores de la N-metil de aspartato, como son la ketamina, el sulfato de magnesio. Podemos utilizar alfa-2 agonistas, como es la dexmedetomidina, la clonidina. Algunos utilizan también algunos antipsicóticos, como es el haloperidol, como un pretratamiento, pero bueno, eso es a expensas de cada quien. Las bibliografías mayormente manejan estos 3 fármacos, ya sea que los administremos los 3 o dependiendo de la situación. En el paciente adulto es muy raro administrar atropina previa a la intubación. Generalmente pretratamos con lidocaína o con fentanil. Ya aquí vamos a analizar algunas. ¿Sí? Doc, yo tengo una duda. Sí. ¿Hay alguna indicación? Tengo entendido que hay una dosis de propofol que es antiemética, que creo que son 20 miligramos. ¿Hay alguna 10. indicación pues sí, una situación en la cual amerite ponerlo como en premedicación? Sí, bueno, la dosis de antiemética del propofol sí la manejan hasta 20, pero generalmente la manejan únicamente a 10 miligramos por kilo, a 10 miligramos sin kilos, o sea, 10 miligramos a secas. La vía de acción es por inhibición de la serotonina. Realmente esto como pretratamiento a este nivel de la antiemesis no estaría del todo indicada, porque bien, en esta situación, en la intubación de un paciente crítico, la emesis que se va a ocasionar es, uno, por esta hiperventilación que podemos nosotros causar o esta hiperinsuflación al momento de preoxigenar. Y 2, si es un paciente críticamente enfermo, pues es una estimulación central del área póstrema a nivel del cuarto ventrículo, que pues eventualmente ahí no tiene función el propofol. Es una buena dosis como antiemético. Realmente es que nosotros en el quirófano la utilizamos como último recurso en pacientes que están vomite y vomite y vomite, pero como pretratamiento no la utilizamos. Sí, preferimos los anteriores mencionados. Básicamente el pretratamiento es para inhibir esta respuesta adrenérgica. Mi paciente realmente durante la intubación no me va a vomitar
por alteración serotoninérgica, ya sea va a ser por función central o porque nosotros durante la preintubación lo hiperventilamos con mayor presión, aumentamos el contenido aéreo a nivel del estómago y esto pues ocasionará pues el vómito, ¿no? Pero es bueno conocer si existe esa dosis antiemética, pero durante el pretratamiento pues no está indicada. No que esté contraindicada, pero no hay una indicación como tal para administrarla. Ahora sí que como dicen, no hace mal, pero tampoco hace bien. Entonces pues no es ahí un sustento para eso. Muchas gracias, doc. Muchísimas gracias. Bien, entonces, posteriormente a estos medicamentos vamos a realizar ciertas maniobras para intubación. Siempre hay que repasar nuestro plan A, B y C. El plan A, B y C lleva muchísimos años tratándose, habla sobre todo de las vías DAS, de intubación difícil o de vía aérea difícil. Actualmente, como ya comenté, existe algo que está saliendo en auge, no sé si por ahí alguien ya lo haya visto, el esquema o el esquema Vortex que le llaman, en el cual pues justamente manejaba estos planes básicamente, pero los maneja a nivel de circulitos, en el cual te dice que el plan A o lo ideal es optimizar los esfuerzos de que la intubación al primer intento sea efectiva. El plan B es que, ok, no pude intubarlo, pero puedo ventilarlo con una mascarilla facial o con un dispositivo supraglótico. Y el plan C es aquel paciente que no puede intubar, no puede oxigenar, tengo que irme a una vía quirúrgica. Pues siempre hay que repasar estos chequeos. ¿Por qué? Porque si yo voy a intubar y no tengo un plan B a la mano, pues estoy perdido, ¿no? Bien puede ser una vía fácil que yo le intubo al primer intento, o sea, un paciente que se vaya a morir única y exclusivamente porque yo lo relajé sin tener mi plan B o mi plan C a la mano. Bien, hay que colocarnos adecuadamente a nivel de la cabeza del paciente y lo ideal es que en la altura de la cabeza del paciente está al nivel de la apófisis sifoides del intubador. Yo sé que aquí alguien me dirá, pues es que es complicado en el hospital. Lo entiendo, en el hospital uno llega a intubar porque uno lo hace en el suelo, ¿no? Un paciente en paro, que lo bajamos de su cama a darle reanimación cardiopulmonar, ahí realizamos la intubación. Bien, pero de preferencia tener las mejores condiciones, ¿no? He visto que hay tendencias inclusive de intubar de cabeza, intubar de frente, de lado, casi que ya bajo el agua. Y hay múltiples cosas que realmente salen de la practicidad y recordar que nuestro plan A es optimizar la intubación al primer intento. Esto quiere decir que yo prepare todo para que la intubación sea lo más fisiológica, lo mejor posible para que sea el primer intento. Realizar técnicas como la elevación del mentón, la tracción mandibular, dependiendo del paciente, y en caso de que per se ya presente secreciones, sangre o vómito, pues hay que realizar la aspiración de las mismas. Bien, y llegamos al tiempo cero, a la parálisis e inducción. Esta es la piedra angular de la secuencia rápida de intubación. ¿Por qué? Porque recordamos, aquí lo repito, y fue a propósito ponerlo como 3, 4 veces, que está basado en la aplicación del relajante y del agente inductor simultáneamente. Esto con el objetivo, y de hecho se administran supradosis, sobre todo de relajantes, para disminuir la latencia del mismo y que la intubación o que las condiciones para la intubación sean lo más rápida posible, ¿sí? Ahora bien, ¿qué medicamentos voy a utilizar? ¿Cuántas veces no hemos visto la intubación con midazolam y becuronium? Llegamos a la sala de urgencias y, bueno, uno dice la sala de urgencias, pero yo conozco anestesiólogos que también intuban con midazolam, ¿eh? No es personal la cosa, pero llegamos y 10 de midazolam, 4, 8 de becuronio y listo, y vamos tubo. Muchas veces el paciente aún se está moviendo, las cuerdas se cierran y es traumática la intubación porque justamente faltó latencia. Entonces, ¿qué voy a poner? ¿Es bueno, es malo el becuronio? ¿Es bueno, es malo el midazolam? ¿Qué poner? Bien, en primer lugar, aquí vuelvo a poner el fentanilo, aunque recordemos que esto lo utilizamos como pretratamiento a dosis, aquí ya lo pongo hasta 3 microgramos por kilo de peso. Tiene un tiempo de inicio de 2 a 3 minutos, que es el tiempo que en lo que terminamos el pretratamiento, en lo que hacemos las maniobras previa a la intubación y relajamos y demás, tiene su tiempo de latencia y bueno, tiene una duración de entre 30 a 60 minutos. Ahora bien, los inductores, ojo, existen más. Estos son los 4 más estudiados y los más recomendados. En primer lugar tenemos el propofol. Este es un alcohol, es un alcohol con propiedades hipnóticas, al igual que el etomidatu. Y el tiopental
tienen su acción a nivel del receptor GABA. El GABA es el principal neurotransmisor inhibitorio y al momento de que administramos estos fármacos, estos se unen al receptor GABA, van a hiperpolarizar el receptor por un aumento en los canales de cloro y esto pues aumenta estas concentraciones, este efecto del GABA inhibiendo el sistema nervioso central. Como aquí comentaba bien el compañero, justamente el propofol tiene estas propiedades antieméticas que las manejamos de entre 10 a 20 miligramos de propofol, aunque como lo comenté, esta dosis las administramos generalmente en pacientes con náusea y vómito postoperatorio, que ya le pusimos ondansetron, dexametasona, que ya le pusimos 1001 antieméticos y no funciona, entonces pues ahí podamos administrar el propofol, pero siempre con monitoreo. Tiene también funciones anticonvulsivantes, al igual que el tiopental tiene funciones neuroprotectoras, ya que disminuye esta salida del calcio intracelular, disminuye esta liberación de radicales libres y de reactantes de fase aguda en la lesión y, bueno, también inhibe la liberación de glutamato, que todas estas cosas van a causar un aumento en la incidencia o en la injuria, pues en un trauma neurológico. Su inicio de acción será de 15 a 45 segundos, con una dosis de inducción de 1 a 2 miligramos por kilo de peso, y la duración del efecto será de 5 a 10 minutos. Pros y contras. Entre los pros es que causa una pérdida de las resistencias vasculares, causa hipotensión y en ciertas ocasiones, sobre todo a dosis altas, causa bradicardia. Esto hay que tenerlo en cuenta si vamos a intubar a un paciente pues críticamente inestable, con una presión arterial 70/30, sabemos que si le inducimos con el propofol, seguramente se nos van a caer más las resistencias, ¿no? Y requerirá per se ya aminas. Hay algunas mezclas como propofol con ketamina, que le llaman ketafol, o propofol con 16 microgramos de norepinefrina, pero realmente es que a veces hacer esas mezclas te tarda mucho tiempo. Entonces hay que ver que también tenemos otras alternativas. El siguiente inductor es el etomidato. Es un derivado imidazólico, es de la misma familia que el ketoconazol, el itraconazol, que estos antifúngicos que utilizamos para el hongo y demás. Bueno, es de la misma familia, únicamente que este imidazólico tiene funciones a nivel del receptor GABA, o su función es a nivel del receptor GABA, inhibiendo también estos estímulos excitatorios. En esta situación tenemos que la dosis es de 0.3 a 0.6 miligramos por kilo de peso, también con un tiempo de inicio de acción, esto se le llama tiempo brazo-cerebro, de entre 15 y 45 segundos, una media de 30, y una duración del efecto de 3 a 12 minutos. Como punto a favor, es que este medicamento es el más cardioestable, es el que menos efectos cardiovasculares tiene a dosis altas, sí tiene efectos, pero son mínimos a comparación de los demás, y a dosis más bajas no tiene efectos ni en la presión arterial ni en la frecuencia cardíaca. Las contras que tiene el etomidato son dos principalmente. La primera es que causa una irritación a nivel cortical, y esto en pacientes que tienen focos epileptógenos o en pacientes con epilepsia tiende a desencadenar crisis convulsivas. De hecho, el etomidato, cuando se administra en muchas ocasiones, primero desencadena una crisis tónica y después se relaja el paciente. Básicamente algo muy parecido a lo que ocasiona la succinilcolina. Otro punto en contra es que causa una inhibición de las suprarrenales, inhibe la 11-beta hidroxilasa. Esto va a ocasionar una inhibición de las suprarrenales y con una disminución de los catecolaminas, de los esteroides, de estas sustancias suprarrenales, y sabemos que en pacientes críticamente enfermos, sobre todo en aquellos pacientes sépticos en los cuales se requieren esta liberación de esteroides por parte de las suprarrenales, pues van a estar inhibidas. Entonces hay que tener en cuenta inclusive que esta inhibición dura de 48 a 72 horas. El tiopental, este es un barbitúrico, también la misma función a nivel del receptor GABA, que se utiliza a dosis de 3 a 5 miligramos por kilo de peso. Es un excelente neuroprotector. Se utiliza también en pacientes con preeclampsia. También tiene un tiempo de inicio de acción entre 30 segundos y la duración del efecto es alrededor también de 10 minutos. Entre las contras que tiene, pues para empezar es que ya está poco accesible en México. Y para seguir es que en estos hay una enfermedad que se llama porfiria,
en la cual el tiopental tiende a desencadenar estas crisis de porfiria, básicamente. Esto sería la contraindicación propia de este medicamento. Para la ketamina, que es el siguiente fármaco, vamos a ver que este es el único inductor que no actúa a nivel del receptor GABA. Este es un antagonista del receptor N-metildeaspartato. El N-metildeaspartato es el principal receptor del glutamato. El glutamato es el principal neurotransmisor excitatorio. Aparte del glutamato se une a otros dos receptores, pero el principal al que se unen el 80% es el receptor N-metildeaspartato. A este nivel actúa la ketamina, que es una fenilciclidina, que pues básicamente tiene efectos analgésicos. Es el único inductor con efecto analgésico. Este favorece la estabilidad hemodinámica y tiene pocos efectos respiratorios. La ketamina de primera intención va a ocasionar una depresión miocárdica, que esto va a ocasionar una liberación de catecolaminas y por eso se va a traducir a que después de que administramos ketamina va a haber hipertensión, va a haber taquicardia. En pacientes hipovolémicos, pues será una muy buena opción. En pacientes con choque séptico de larga evolución, pues tal vez no sea una buena opción, ya que estos pacientes sus reservas de catecolaminas estarán depletadas. Y si nosotros administramos ketamina, seguramente llevaremos al paciente a una insuficiencia cardíaca. Entonces hay que tener mucho cuidado ahí. La dosis de inducción será de 1 a 2 miligramos kilo de peso. Será el tiempo de inducción alrededor de 45 segundos y la duración del efecto de 10 a 20 minutos. También hay que tener consideración en pacientes hipertensos, en pacientes con hipertiroidismo, porque podemos desencadenar una tormenta tiroidea. Una situación importante a este nivel de los inductores, y quiero que todos pongan mucha atención aquí, es lo siguiente. Si se fijan, todos utilizan dosis pequeñas. El tiempo de inicio es alrededor de entre 30, solo la ketamina sale un poquito de los 30 segundos, y la duración del efecto son alrededor de 10 minutos. Es decir, tiempo de acción corto, duración de acción corto. Ahora bien, el midazolam. Sobre todo hablando de las benzodiazepinas, el midazolam, ser una buena opción, realmente es tan bueno como luego se menciona y que por eso se utiliza, o qué tan malo es. Bien, antes de nosotros satanizarlo, vamos a hablar de la farmacología y qué dicen los artículos. En primer lugar, para tener una dosis adecuada de inducción o una inducción adecuada requerimos dosis elevadas de midazolam. Con dosis pequeñas no alcanzamos una hipnosis adecuada. En segunda, el inicio de acción es muy tardado, hasta 1 minuto y medio tarda en hacer efecto. Y en tercera, su duración de acción será hasta 30 minutos, una duración de acción muy larga. Y es decir, los efectos hemodinámicos que llegue a tener este medicamento tardará más. Y un paciente inestable, per se, ahora lo inestabilizamos más con una benzodiazepina como el midazolam, pues olvídense. Ahora bien, ¿qué dicen los artículos? Lo primero es que dice la farmacología. Lo segundo es que dicen los artículos. Los estudios, en primer lugar, anteriormente se utilizaba el midazolam porque era cardioestable, o así lo mencionaban. Es que es cardioestable y por eso lo utilizamos en urgencias. Bien, ya vimos que realmente no es tan cardioestable y en este artículo pusieron, fue un artículo o en una revisión, con un estudio comparativo entre los dos inductores, entre comillas, cardioestables, midazolam contra etomidato, y evaluaron la incidencia de hipotensión. Vieron que el total de pacientes para midazolam fue 77 y el total de pacientes para etomidato fue 83. De estos, el 15% de pacientes con midazolam presentaron hipotensión y únicamente el 3% de los pacientes para el etomidato presentaron hipotensión. Esto concluyó de que el midazolam contra el etomidato es más hipotensor, es más hemodinámicamente inestable. Ahora bien, en el prehospital también se utilizó esta benzodiazepina, midazolam, para la intubación durante el transporte de pacientes críticos. Aquí se dedujeron varias cosas. La primera es que se requieren dosis elevadas para realizar una secuencia rápida de intubación, que de por sí para yo intubar un paciente en secuencia rápida requiero elevar la dosis de mis medicamentos.
y que esta alteración o esta hipotensión refractaria que ocasiona el midazolam va en relación directa a la dosis y que aún no se conoce efectivamente esta dosis necesaria para equilibrar entre la hipnosis y la estabilidad hemodinámica. Por esta situación vamos a evaluar entonces 3 cosas: al paciente, los recursos y la situación. Si sabemos que es un medicamento que causa hipotensión a esta dosis de inducción, en pacientes, propiamente hablando de pacientes que estamos intubando porque están críticamente enfermos, pues desde ahí no estaría indicado. En recursos, está bien que digan, es que es el único que hay. Realmente es que así como está accesible el midazolam, tenemos el propofol accesible, o tenemos el etomidato. Realmente es que son inductores relativamente accesibles. Y la situación, sabemos que si estamos hablando de un paciente de urgencias, un paciente crítico, inestabilizar más a mi paciente con un inductor como la benzodiazepina, pues no es lo más ideal. Y por esta situación no se recomienda como inductor al midazolam. Ahora, ¿qué pasa con los relajantes neuromusculares? Aquí tenemos específicamente 2. La succinilcolina es un relajante neuromuscular despolarizante. A dosis de 1.5 miligramos por kilo de peso, tiene un inicio de acción muy rápido, en 45 segundos ya tenemos parálisis y la duración del efecto será de 10 minutos. Hay que tener varias consideraciones con la succinilcolina. En primer lugar, causa estas fasciculaciones causadas por esta despolarización de las membranas o de la placa neuromuscular. En segunda, está contraindicada en pacientes quemados, ya que eleva el potasio sérico. Se dice que eleva de 0.5 a 1 el potasio sérico, y en pacientes quemados lo eleva hasta 3, más de lo que ya tiene el paciente, llevándolo a riesgo de arritmias por hipercalemia. Otra situación es que hay una patología llamada hipertermia maligna, una alteración genética en la cual hay una liberación excesiva de calcio y puede ser desencadenada también por la succinilcolina. No es tampoco ya tan accesible. Por esta situación tenemos relajantes no despolarizantes, entre ellos tenemos los esteroideos y las benzilizoquinolinas. Para los esteroideos tenemos el rocuronio. A dosis supraóptimas, a 4 dosis efectivas 95, tenemos que es de 1.2 miligramos por kilo de peso. El tiempo de inicio será de 6 a 75 segundos y la duración del efecto será de 40 a 60 minutos. Alguien me preguntará, doctor, pero ¿y qué pasa con el becuronio? ¿Por qué aquí no lo menciona? Bueno, el becuronio, a pesar de que es de la misma familia que el rocuronio, no está del todo indicado en la secuencia rápida de intubación por lo siguiente. El tiempo de inicio del becuronio es hasta de 3 minutos y medio o hasta 5, dependiendo de la dosis utilizada. Si utilizamos dosis elevadas, será de 3 minutos y medio. Vamos a tardar mucho tiempo para poder intubar a mi paciente. Y no está contraindicado. Podemos utilizar becuronio si no tenemos otro, siempre y cuando le demos estos 3 minutos y medio a mi paciente para la relajación neuromuscular. No se vale que le pongamos el becuronio y en 45 segundos ya lo queramos intubar. Seguramente será una intubación traumática, seguramente mi paciente aún hasta se va a mover. Entonces, no está contraindicado siempre y cuando le demos la latencia adecuada. Y en la quinta P, ya hablamos obviamente del posicionamiento. Hay que alinear estos ejes de la vía aérea en la medida de lo posible, oral, laríngeo y faríngeo, y pues realizar las maniobras de intubación, de las cuales pues, ya las conocemos. Hay que sujetar el laringoscopio con la mano izquierda. Vamos a visualizar, a introducir de derecha hacia izquierda, visualizando la epiglotis. Dependiendo de la hoja, vamos a batir directamente la epiglotis o introducirlo en la vallécula. Existen ciertas medidas para mejorar la visualización, como es la maniobra de Selig o de Burp. Bueno, la maniobra de Selig o la maniobra también de Burp, tenemos de introducir el tubo endotraqueal, retirar el laringoscopio, el neumotapón, verificar el tubo y conectarlo al circuito o bolsa la mascarilla. Hay algunas contraindicaciones para la maniobra de Selig y la maniobra de Burp, que sabemos que no es lo mismo. La maniobra de Selig es únicamente esta presión a nivel del cartílago cricoides, y la maniobra de Burp es realizar presión a la derecha y hacia arriba esta presión. Están contraindicados en pacientes con trauma en la vía aérea superior, sobre todo en la unión cricotraqueal, en enfermedad de la columna cervical, trauma, artritis severa, cuerpo extraño en la tráquea o en el esófago, absceso retrofaríngeo, porque podemos justamente, al igual que en el divertículo esofágico superior, pues podemos vaciar el contenido del divertículo o el contenido del absceso hacia la vía aérea y contaminarla por completo.
Posteriormente vamos a corroborar la posición del tubo. Como ya les había comentado, en primer lugar se recomienda que es la visualización directa de estas cuerdas, o que el tubo pasa las cuerdas. Posteriormente, obviamente, la auscultación, pero lo mejor y lo que se recomienda del todo será la capnografía y la capnometría. De preferencia tener ambos, tanto capnografía como capnografía, es decir, tanto la onda como el número. Esto pues para tener una mayor fidelidad de lo que estamos realizando. Y por último serán los cuidados post-intubación. Aquí, ya una vez confirmado la colocación del tubo endotraqueal y asegurado al mismo, siempre es importante conectarlo a un ventilador. Utilizar el ambú o el bolsa de mascarilla por largos periodos, sobre todo en traslados. Esto va a repercutir importantemente en mi paciente. Hay que tratar de siempre manejar un ventilador mecánico con buenos parámetros ventilatorios o de protección pulmonar y tener a mi paciente bien monitorizado en lo cardíaco, en lo respiratorio, en lo hemodinámico tal cual. Y aquí eventualmente ya podemos utilizar pseudoanalgesia para el mantenimiento farmacológico post-intubación. Claramente aquí ya se puede utilizar, si bien una benzodiazepina, adjunto con un opioide para darle analgesia también. Lo más usado pues, es el midazolam junto con la buprenorfina, pero ya a modo de infusión y ya a modo de pseudoanalgesia. Siempre recordemos que si vamos a manejar un paciente de estas características, hay que tener una vigilancia estricta de los signos vitales, de la monitorización y de la clínica de mi paciente. Aquí, por último, pues puse los pasos. Aquí, a pesar de eso, tenemos los pasos de la secuencia rápida de intubación, las PES, la preoxigenación, dependiendo de los escenarios, neurocrítico, cardiópata, broncoespasmo. En el broncoespasmo está bien indicada la ketamina porque ocasiona broncodilatación. Y qué inductor, qué pretratamiento, qué paralítico neuromuscular podemos utilizar. Por último, la posición, la comprobación y los cuidados post-intubación. Muy bien. Por mi parte sería todo. No sé si por aquí alguien tenga alguna duda de la ponencia. Muchísimas gracias, amigo. Vamos a dar 5 minutitos de preguntas y respuestas. Si alguien tiene alguna pregunta, puede ser inclusive del módulo de vía aérea que estuvieron viendo con el doctor Gerardo, pues es el momento específico ahora para que despejen esas dudas. Por aquí dice, ¿cómo saber qué PIP necesita mi paciente? Bien, si mi paciente realmente es que pulmonarmente no tiene ninguna patología, nos podemos ir a PIP preestablecidos o PIP fisiológicos, que hablábamos entre 4 y 5 de PIP, aunque realmente es que sabemos que existen algunos parámetros o algunos marcadores de protección personal en los cuales nos manejan PIP más bajos, inclusive en 3 a 4, y dependiendo de la patología, hay pacientes que requieren presiones al final de la expiración más altas, sobre todo aquellos pacientes con un patrón restrictivo pulmonar, llamamos a aquellos pacientes con EPOC, con enfisema pulmonar, serán pacientes que por su propia característica pues vamos a requerir o va a requerir de primera intención dosis un poquito más altas de PIP. Algo importante también en el traslado del paciente clínico, en el traslado de pacientes es que siempre revisar cuál es el PIP que están manejando, ¿no? Si nosotros vemos que manejan un PIP de 9 o de 8 y nosotros en nuestro ventilador lo tenemos en 5 o lo tenemos en 4, pues sabemos que esto va a aumentar el riesgo de atelectasia en mi paciente. Déjenme ver dónde está el chat porque como que no le sé muy bien todavía esto del MIP. Sí, amigo, mientras tanto, Daniel Pacheco tiene una duda. Sí. Adelante, Daniel Pacheco. Gracias. Hay muchísimos como dosificaciones descritas para la analgesia y la sedación post secuencia rápida de intubación, pero ¿cuáles serían como que las más prácticas para nosotros? No sé si usted tenga algunas dosis que nos pueda regalar. Sí.
De hecho, a Ricardo ya le había pasado, no sé si después hacer llegar, amigo, las guías de sedanalgesia del Hospital General de México. Ahí nos manejan guías de mantenimiento de todos los fármacos, desde Propofol, también podemos hacer mantenimiento con Propofol, de la mayoría de los opioides, de benzodiazepinas. Realmente es que lo ideal es que todos tuviéramos perfusores y manejar dosis guiadas a órgano efector o dosis para una concentración plasmática adecuada. Si no, en muchas ocasiones con la misma bomba de infusión podemos realizar ciertos ejercicios o ciertos dosis en los cuales nosotros podemos manejar una concentración plasmática constante. Ya le pasé a Ricardo, vamos a que él nos haga llegar en general es las guías del Hospital General de México, en el cual, si ustedes tienen alguna duda, pueden ir justamente al apartado, vienen por apartados, dependiendo de las familias, vienen por benzodiazepinas, por opioides, vienen los inductores y vienen las dosis de mantenimiento para que por ahí se pudieran apoyar. No sé si por ahí viene la pregunta o... Sí, muchas gracias. Si no, pues creo que por ahí tenemos el contacto, igual te lo puedo hacer llegar, sin problema. Sí, yo Muchas gracias, doc. de todas formas a todos. Una pregunta por aquí, César Augusto nos pregunta, ¿nos puede mencionar algo sobre la secuencia de intubación retardada y si resulta aplicable en el contexto prehospitalario? Bien, ese es un tema muy, muy importante, la secuencia de intubación retardada. Realmente es que en el ambiente prehospitalario apenas está valorando, apenas está observando también ¿cómo se llaman? Las indicaciones de la intubación en secuencia rápida, de la intubación en secuencia rápida retardada, pues son pocas, son escasas, o bueno, al momento de la intubación son aún cuestionables, pero realmente es que nosotros al momento de realizar esta intubación en secuencia rápida clásica, realmente es que no hay ninguna contraindicación o no hay ninguna indicación que pelee con la intubación en secuencia rápida retardada o la intubación en crash, que también son diferentes tipos de intubación. Como yo les comentaba, podemos hacer intubaciones en secuencia rápida retardada, podemos hacer intubación crash, podemos hacer intubación en secuencia rápida. Va a depender del contexto del paciente, pero realmente es que todo va a depender tanto del contexto del paciente como del operador. ¿Sí? Vamos a ver por aquí las preguntas. Manejar aquí alguna dosis máxima de los medicamentos. Bien, bueno, aquí puse algunos de los consensos. Realmente es que la bibliografía a veces varía un poco. Dosis máximas, por ejemplo, vámonos a los inductores. El Propofol, su dosis máxima, por así llamarlo, puede ir de 2 miligramos por kilo de peso. En niños, por su aclaramiento, se puede ir hasta 2.5. También la ketamina puede ir hasta 2.5 miligramos por kilo de peso. El tiopental también va a depender, porque en pacientes adultos lo manejamos hasta 5 miligramos por kilo de peso. En pacientes pediátricos lo manejamos hasta 7 miligramos por kilo de peso, inclusive hasta 8 manejan ciertas bibliografías, pero cambia la concentración. ¿Qué me falta? La ketamina, el atomidato, lo manejan desde 300 microgramos hasta 600 microgramos, entonces es como el rango aproximado. Realmente es que si tú te vas a dosis más elevadas, también aumentarán los efectos hemodinámicos. Nosotros en el quirófano tenemos la posibilidad de valorar a nuestro paciente con con algo que se le llama BIS o índice biespectral. Se le pone como una diadema a nuestro paciente aquí y se evalúa mediante las ondas electroencefalográficas el estado de conciencia de nuestro paciente. Y tenemos ciertas guías para ver, abajo de 40 es un paciente que ya se puede intubar, por ejemplo. Abajo de, bueno, entre 50 y 20 es porque mi paciente está totalmente dormido. Y hemos visto que pacientes hasta con 40 miligramos de Propofol ya están en condiciones óptimas para intubar. Y 40 miligramos de Propofol en algunos pacientes pues, es 0.9, 0.8 miligramos por kilo de peso. Entonces, las dosis aumentan un poquito en el ambiente del prehospital o en el ambiente de urgencias porque requerimos dosis efectivas que nos den una condición óptima para la intubación en el menor tiempo posible. ¿Qué parte de la esterilización del paciente? La parte de la esterilización es como la que maneja el protocolo
RIPES sí, es como la que maneja el protocolo RIPES. EMIVA no he tenido la posibilidad, he leído un poquito sobre su manual, no he hecho el curso o no me he acercado totalmente al curso de EMIVA, pero lo conozco un poco, los protocolos RIPES, claro que los conozco y es muy parecido a lo que maneja el protocolo RIPES, totalmente. Dice, para el pretratamiento, cuando utiliza lido-fenta, solo o en conjunto, o de qué depende. Bien, nosotros generalmente utilizamos lido-fenta juntos. ¿Por qué? Porque lo utilizamos por dos situaciones diferentes. En primer lugar, la lidocaína, aparte de que nos ayuda a disminuir esta respuesta adrenérgica, en pacientes con trauma de cráneo se os va a agradecer muchísimo porque va a disminuir esta presión intracraneal por la inhibición de la liberación de catecolaminas. En segundo lugar, si nosotros vamos a inducir con propofol, el propofol irrita, duele al momento de administrarlo. Y son pacientes que a veces se quejan únicamente de la administración del propofol. Entonces, al momento de administrar previamente esta lidocaína, disminuimos también esta incidencia de que arda, ¿no? Y el fenta es propiamente tanto para analgesia, pero sobre todo para disminuir esta respuesta adrenérgica. Nosotros lo que hacemos es tratar de poner la mayoría de los aditamentos disponibles para que la intubación sea menos adrenérgica posible y que se inestabilice menos mi paciente. Dice, respecto al uso del EpiPush en paciente hemodinámicamente inestable, ¿se encuentra fármaco que contribuye en la inestabilidad? Bien, para el EpiPush, y también existe Norepipush, también lo podemos llegar a utilizar en dosis o en bolos de 4 microgramos. Puede ser una opción si no tenemos una bomba de infusión y puede ser una opción si nosotros al momento de la inducción se cayeron las resistencias y que está inestable, sí que podemos utilizar estas dosis de EpiPush. Hay que tener en cuenta también el nivel del sistema nervioso simpático. También causa inestabilidad, estar boleando la epinefrina causa inestabilidad del sistema nervioso simpático y puede causar otaquifilaxia, que esto quiere decir que el paciente responda menos a bolos constantes o que requiera bolos más cercanos y que esto eventualmente en un paciente con, no sé, vasos coronarios con placas de ateromas, en una de esas que llega a causar un espasmo de las coronarias, pues sí tenga mayor inestabilidad, inclusive llegar a causar un infarto o el miocardio. Por eso hay que tratar de que en la medida posible administrarlo en bomba de infusión. Si no lo tenemos, pues es una medida en agudo, ¿no? Pero lo ideal es que se haga en agudo hasta que tengamos una bomba de infusión para ya darle el manejo. Nosotros en el quirófano también lo hemos hecho, ¿no? Hemos tenido pacientes que en lo que se preparan las infusiones estamos boleando tanto nore o epinefrina, a 5 o 10 microgramos de epinefrina por bolo cada 5 minutos, o en la nore serían 4 microgramos también cada 5 minutos. Dice, después de la intubación, ¿qué medicamentos se recomienda utilizar en el prehospital para mantener la analgesia? Bien, realmente es que aquí se puede mantener una buena sedanalgesia, sí, ya con una benzodiazepina. Ojo, ¿por qué? Porque ya las dosis son menores, ¿sí? Ya cuando les compartan bien esta tabla de las guías, de hecho, no sé si en algunos diplomados, no sé si por aquí Ricardo me puede ayudar, tenemos ahí arriba una plática de sedonalgesia en el traslado del paciente crítico o en el paciente, y ahí justamente vemos las dosis y vemos o hablamos o hacemos algunos ejercicios, ¿no? Si no estamos muy relacionados es que mi ámpula viene de 50 en 10, ¿cómo la diluyo? ¿Qué hago para que yo pueda ponerle en una bomba de infusión que me pide mililitros hora? Sí, por ahí está una plática, no sé si está en alguno de los diplomados, Richard, o la podamos ver ya más adelante. Sí, claro que sí. De hecho, se encuentra en el diplomado de aeromedicina, en el de atención del paciente en estado crítico y en el avanzado. Ahí están las tablas y toda esa información sin mayor problema. Bien. Bien, por aquí que dice, para tener acceso a las guías de recomendaciones bueno, dice aquí, ¿existen recomendaciones para intubación durante la reanimación? Pues, como les comenté también en el momento de las indicaciones, es complicado dar como una indicación muy cuadrada, muy cerrada. En la intubación, en el paciente en reanimación, podemos realizar una intubación crash, sí. Es decir, intubarlo sin administrar un inductor. ¿Sí? Esto se puede realizar, pero siempre es importante, sobre todo, ¿por qué? Porque también nos ayuda para monitorizar, pero esto es importante también comentar, que no hay que
retardar los esfuerzos de reanimación o que sean estos menos efectivos por estar intentando intubarlo, ¿no? Sí que nos ayuda el tener un tubo. ¿Por qué? Porque nos ayuda a saber si mis compresiones son de alta calidad, me ayuda a saber si tenemos retorno a la circulación espontánea y en caso de tener un retorno a la circulación espontánea es bien necesario ahora sí continuar con nuestra pseudoanalgesia, ¿no? ¿Por qué? Porque mi paciente obviamente siente, mi paciente va a sentir dolor, va a sentir el tubo endotraqueal, entonces es importante que se puede secuenciar, se puede realizar en intubación crash, pero ya teniendo retorno a circulación espontánea, siempre es importante continuar con una pseudoanalgesia. Para tener acceso a las guías que nos mencionan, ¿cuáles serán los pasos a seguir? Bueno, las guías, me imagino que se va a hacer llegar Ricardo, si no, podemos buscarlo como guías de sedación del Hospital General de México. Y como les comento, tenemos esta plática en la cual hablamos sobre la sedación del traslado del paciente crítico y los ejercicios. Siempre es importante estar haciendo los ejercicios porque si a mí me dicen, no sé, de fentanilo es una dosis de, no sé, de 1 a 3 miligramos, microgramos kilo hora. Microgramos si hablamos de concentraciones plasmáticas, nos manejan, no sé, de 0.026 microgramos kilo minuto. Pero ¿cómo convierto eso a una bomba de infusión que me pide mililitros hora? Esto es importante estarlo haciendo constantemente. Dice, el paciente con traumatismo craneoencefálico, ¿el uso de propofol está indicado tal cual? Sí. Bueno, por aquí creo que están. Excelente, muy bien, Miguel. Perfectísimo. Muchísimas gracias. Bien, el uso del propofol anteriormente estaba indicado todo el tiopental por ser meramente neuroprotector. Actualmente se sabe que el propofol tiene las mismas funciones neuroprotectoras que el propio tiopental, entonces está indicado tal cual, sí. Pero recordar que estos pacientes, bueno, eventualmente hay que tener el costo-beneficio, no tiempo-beneficio. Sabemos que estos pacientes hay que mantener buenas presiones arteriales medias que sean perfusoras, ¿no? Que mantengan la autorregulación cerebral, que hablamos de entre 50 y 150 milímetros de mercurio. Entonces sí se puede utilizar. E incluso la ketamina. Anteriormente, y hasta si vemos bibliografía de hace 5 años, nos decía que la ketamina estaba contraindicada en el trauma craneoencefálico por el aumento de la PIC. Actualmente se sabe que la inducción con ketamina no tiene repercusión ni sobre la presión de perfusión cerebral ni sobre el flujo sanguíneo cerebral. No es el principalmente indicado, pero si no hay más, se puede administrar. Dice, a ver, por aquí tenemos también la intubación es un procedimiento complejo que requiere de mucha práctica para dominarlo. En el ambiente hospitalario no cree un dispositivo durante el traslado es suficiente. Claro que sí, totalmente. De hecho, yo siempre comento en los cursos de vía aérea, comento que el dispositivo supraglótico actualmente, bueno, eso es a mi parecer, se ha convertido en algo tan necesario como una cánula orofaringia. Que una ambulancia tenga un dispositivo supraglótico es tan necesario como tener una cánula orofaringia. ¿Por qué? Porque aparte de que, sí, claro, requiere una curva de aprendizaje, pero requiere de menos insumos que una intubación, ¿no? Entonces, claro que considero que es muy suficiente, tanto en el prehospital, en urgencias y en el quirófano. En todas las partes es muy suficiente un dispositivo supraglótico. Dice por aquí, y obviamente hay ciertas situaciones, ¿no? Eventualmente en pacientes en los cuales debemos sellar la vía aérea, pues estos dispositivos supraglóticos a lo mejor no será algo más indicado por el hecho de que no sellan del todo la vía aérea, pero claro que puede ser suficiente, ¿no? No es necesario siempre irnos directo a la intubación. Y dice, sobre todo, claro, consideraron un plan B. Si vemos las guías DAS, se llama, de Difficult Airway Society, del 2015, ahí nos manejan los dispositivos supraglóticos ya desde un plan B, o sea, si no puedo intubarlo, dale, vamos a ventilarlo con mascarilla laringe. Aquí, bueno, antes de irme a los que están levantando la mano, perdón, no los estoy ignorando, los estoy viendo. Aquí mencionaba Dan Pacheco la concentración plasmática por el incremento. Sí, ya hay guías bien establecidas sobre parámetros farmacológicos que vamos a utilizar para la perfusión, en la cual vamos a multiplicar la concentración plasmática por el aclaramiento, como bien lo dice aquí Daniel Pacheco, y en la concentración plasmática tenemos sobre todo ya concentraciones plasmáticas en las cuales vamos a hablar 2 microgramos por
entre los mililitros en la concentración, en el aclaramiento, y hay aclaramientos de cada fármaco que en las guías vamos a ir observando. A ver, vamos a quitar aquí. Había levantado la mano, no sé quién primero, pero bueno, vamos por orden. Carlitos había levantado la mano, no sé en qué le podamos apoyar por aquí. No, creo que no, por ahí no se escucha. César Augusto también había levantado la mano, no sé si nos podría apoyar. ¿Qué tal? Buenas, buenas. Sí, ya escuchamos, perfectísimo. Gracias, gracias. Me llamó la atención un comentario que hizo, doctor, respecto a la ventilación de adultos con las bolsas pediátricas. Resulta, igual hace poco estaba viendo, eh, si bien no hay como tal, no tengo un documento, algo que lo tenga, pero pues en cuanto a la capacidad de una bolsa de una BBM para adultos, pues generalmente es de 1200 a 1500 mililitros, algo Claro. muy superior a los volúmenes corrientes. Entonces veía que había algunas personas que comentaban que podía ser efectivo usar una bolsa infantil por la capacidad de aire que tiene y pues para evitar también cuestiones de barotrauma o volutrauma. Sí, bueno, hay que considerar, ¿no? Usualmente una bolsa pediátrica alcanza entre 500 y 600, sí, mililitros de volumen, aunque a veces, bueno, siendo prácticos no es lo más ideal. También hay que considerar bien que si vamos a ventilarlo con la de un adulto, no hay que darle todo el volumen, porque eventualmente el hecho de darle 900 mililitros de volumen corriente a un paciente, pues sí aumentamos el riesgo tanto de bolo como de barotrauma, bien lo comentas por aquí. Él utiliza una bolsa, mascarilla pediátrica, si bien toda la bolsa nos dará 500 hasta 600, sobre todo 500 mililitros, pues a veces el hecho del cansancio, lo demás, o por alguna otra situación que no le demos por completo a la bolsa, ya las daremos 300, 350, a veces 400. Entonces, esta variabilidad también nos puede ocasionar algo llamado atelectrauma, ¿sí? Entonces, sí es importante sí tenerlo práctico, pero sobre todo hacer las cosas pues como mejor lo comentan, ¿sí? Si no hay otra opción, pues les diría que se puede hacer, de que se puede hacer, pero no es lo más práctico, ¿sí? Pero hay que considerar el volumen que vamos a administrar a nuestro paciente, el volumen corriente que le corresponde a peso predicho y, bueno, el volumen que le estamos administrando. Por aquí alguien más había levantado la mano. Lo que pasa es que como no estoy muy Doc, relacionado aquí con perdón, Google. yo tengo otra duda. Sí. Se hablaba mucho que ciertos fármacos pues deben ser calculados a peso magro. ¿Hay alguna fórmula que nos pueda compartir usted del peso magro? Una amiga me decía que el peso magro es el peso predicho. Ajá. Sí, bueno, va a depender de las características farmacológicas. Realmente es que se dice, o bueno, no se dice, se ha estudiado que los opioides en general se pueden administrar a dosis real. Le voy a hacer llegarle a Ricardo una tabla donde vienen sobre todo qué medicamentos se pueden administrar a peso magro, a peso corregido y a peso real. Realmente va a depender de las características farmacológicas. Si son medicamentos muy liposolubles, como es el propofol, por ejemplo, nos vamos a ir a peso magro. Sí, el peso magro va mucho en relación al peso predicho. Fórmulas, realmente, te voy a ser sincero, son como en anestesia, nos tenemos que aprender múltiples fórmulas. Yo cuando me voy a fórmulas de peso magro, este tipo de cosas, siempre me voy a mis calculadoras médicas que tengo en el celular y de ahí lo voy a calcular. Sí, pero igual me parece que en este artículo que lo va a hacer llegar aquí a Richard, desde la Sociedad Mexicana de Anestesiología, nos menciona, aparte de las fórmulas para calcularlo, nos menciona una tabla donde viene qué fármaco va a peso magro, a peso predicho, bueno, a peso corregido y a peso real. Hay que tener cuidado con estos pacientes, sobre todo los pacientes con obesidad. Si nos vamos a peso real, vamos a dar dosis muy, muy elevadas. Y como comento, por ejemplo, una dosis de propofol calculada a peso real en un paciente, por ejemplo, que pese 120 kilos, pues no le vamos a administrar 240 miligramos porque, para empezar, esta inestabilidad hemodinámica que causa sí es dependiente tanto de la velocidad de infusión como del volumen infundido. Entonces hay que tener muy bien en cuenta eso.
Aparte de que si nosotros administramos dosis muy altas y después queremos que el paciente tenga una, ya no hablamos que despierte, pero que disminuya los efectos hemodinámicos, va a ser muy difícil. Todos estos fármacos, todos se van a distribuir al tercer compartimento, que es el compartimento graso. Y cuando ya se alcanzó la concentración plasmática en el compartimento central, que es el cerebro, y se distribuyó al tercer compartimento, posteriormente se va a redistribuir ahora del tercer compartimento al compartimento central y va a causar una resedación y es como si le estuviéramos dando dosis de bolo de los mismos medicamentos. Hay que tener mucho cuidado, como bien comentan por aquí ese tema de los pacientes o de las dosis de pacientes a peso real, que hasta donde se ha estudiado, los que más se comentan que a peso real se pueden administrar son los opioides, pero de ahí en más, las demás son a peso magro, ¿sí? O a peso corregido, pero ahí hay variabilidades y les voy a hacer llegar esa tablita. Y les digo, la fórmula, yo generalmente me voy a mis fórmulas que tenemos aquí, mi calculadora médica, es una aplicación, y con esto ya me evito de temas, porque todos son múltiples fórmulas y ahora todos se andan olvidando alguna constante. Muchas gracias, Doc. Sí. ¿Alguien más? Por aquí he visto que alguien más me ha levantado la mano, pero les digo, no estoy muy familiarizado con esto. Si no, aquí checo el chat. Si no, pues, no sé, por aquí estés, amigo. Sí, amigo, pues creo que con esto estamos concluyendo. Muchísimas gracias por el apoyo, como siempre. Un gusto y un placer escuchar tus excelentes clases. Y pues bueno, con esto estamos concluyendo. Muchísimas gracias. Por aquí Isela había levantado la mano. No sé si falta algo de comentar por aquí. Buenas tardes, Doc. Yo tenía una Buenas pregunta. tardes. Me llamó mucho el comentario que hizo sobre los fármacos. Mencionó que el propofol y tiopental pues tienen ciertos efectos neuroprotectores. Y pues en su momento la ketamina fue el que se contraindicaba, ¿no? Por el aumento de la PIC. ¿Hay algún fármaco que esté totalmente contraindicado a nivel neurológico? O sea, digamos que un paciente esté críticamente o que no se puede utilizar como cuidados neurocríticos. No sé si me doy a entender con mi pregunta. Sí. Bien, el etomidato tiene ciertas consideraciones por el hecho de que en pacientes con focos epileptógenos o con epilepsia, pues sí los puede desencadenar. Sería casi el único, realmente es que puedes utilizar propofol sin ningún problema, únicamente teniendo en cuenta esto de que puede que te disminuya las resistencias vasculares y que tú, si algo tienes que cuidar en tu paciente neurocrítico es justamente mantener tu PAM arriba de mínimo 60. ¿Por qué? Porque hay que mantener una presión de perfusión cerebral adecuada. El tiopental es adecuado y la ketamina en caso de no tener mayor o no tener otra opción, pues la puedes utilizar. Uno contraindicado como tal, no, realmente es que no. Hablando de inducción, hablando de vía aérea o hablando en este aspecto de la secuencia, realmente es que no. Se dice que la succinilcolina también aumenta la presión intracraneal y la presión intraocular. Entonces también podrías tener en consideración eso y a lo mejor utilizar otro relajante neuromuscular. Pero a modo de inductor, no hay uno que esté del todo contraindicado. Tiene algunas consideraciones, pero no hay ninguno que esté así que esté totalmente contraindicado. No, a la ketamina lo estaba, pero ya hace al menos 5 años se ha estudiado de que no hay una alteración en la presión de perfusión cerebral ni en el flujo sanguíneo cerebral y que si bien no es la indicación principal, tampoco está contraindicado. Perfecto, muchas gracias. Y me gustaría hacer un comentario igual sobre el peso que comentaron, si existe alguna fórmula. Pues se supone que a nivel nutricional podemos utilizar talla al cuadrado por una constante. Para mujeres es 21.5 y para hombres 23. Entonces es igual una forma de calcular un peso pues predicho. Claro. Sí, les digo, les voy a hacer llegar eso, donde viene sobre todo, esto va a depender mucho de la farmacología propia del medicamento. Habrá medicamentos que son muy liposolubles, en los cuales esta concentración tiene que ir propiamente a peso magro, y habrá medicamentos que realmente es que su afinidad a los lípidos o a las grasas será menor y se puede ir a un peso real, como les digo, son los opioides. Y les voy a hacer llegar esa tablita, justamente ahorita la estoy buscando, por aquí lo voy a tener, si no la tengo en físico, creo que la tengo en físico, le tomo una fotito y se la mando ahí a Ricardo para que se las haga llegar, que es muy importante, sobre todo porque en México pues tenemos una alta incidencia, ¿no?, de sobrepeso y obesidad.
Pues bueno, amigo, pues me parece que ya no hay ninguna duda. Entonces, te dejo a ti el Muchas poder de gracias. la clase. Muchas gracias, amigo. Pues listo, con esto estamos concluyendo. Hasta la próxima y estamos pendientes por los grupos. Muchísimas gracias a todos. Hasta pronto.